Nunca imaginé que mi carrera como detective me llevaría a los confines más oscuros de la realidad, a un lugar donde las sombras se entrelazan con la verdad y la mentira. Mi nombre es Luis Mendoza, y esta es la historia que nunca debí contar, pero que debo narrar antes de que el silencio me consuma por completo. Era un día gris en la ciudad, esos en los que el cielo parece querer desplomarse sobre nosotros. Me encontraba en la comisaría, revisando archivos de casos sin resolver, cuando el comisario me llamó a su oficina. Mendoza, tengo un caso especial para ti, dijo con esa voz grave que reservaba para las ocasiones importantes. Se trataba de una serie de desapariciones misteriosas que habían ocurrido en los últimos meses. Personas que se esfumaban sin dejar rastro, sin testigos, sin pistas. Me asignaron el caso en solitario, algo inusual, pero no cuestioné la orden. En el fondo, sentía que algo más grande se ocultaba detrás de aquellos expedientes llenos de interrogantes. Comencé a hurgar en los detalles. Las víctimas no tenían nada en común, excepto que todas desaparecieron en áreas poco concurridas de la ciudad. No había cámaras, no había testigos, solo el eco de su ausencia. Cada pista que seguía terminaba en un callejón sin salida, y cada noche volvía a mi hogar con la sensación de estar persiguiendo fantasmas. Ser policía siempre fue mi vocación. Desde joven, me sentí atraído por la idea de servir y proteger, de ser esa delgada línea que separa el orden del caos. Pero este caso comenzaba a desdibujar esa línea. Por primera vez, sentía que la justicia y la verdad podían ser entidades distantes, tal vez inalcanzables. Mientras más investigaba, más pesadas se volvían las sombras sobre mi conciencia. Las noches en vela se convirtieron en una constante, cada una un laberinto de teorías y conjeturas. ¿Qué clase de persona o qué entidad podría estar detrás de estas desapariciones? ¿Y por qué a mí me habían encargado este caso? La presión empezaba a hacer mella en mí. Mis colegas me miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad, murmurando a mis espaldas. Pero había algo en todo esto que me impulsaba a seguir adelante, una voz interna que me decía que estaba ante algo más grande que cualquier caso que hubiera enfrentado antes. Fue entonces cuando recibí una llamada anónima, una voz distorsionada que susurró algo que heló mi sangre: deja el caso si valoras tu vida. En ese momento, supe que estaba en el camino correcto, pero también que estaba a punto de adentrarme en un abismo del cual tal vez nunca podría escapar. Este es el comienzo de mi historia, de cómo mi deber como policía se convirtió en un viaje hacia lo desconocido, hacia un terror que nunca creí posible. Y aunque ahora me encuentro en un punto sin retorno, sé que debo seguir adelante, por aquellos que ya no pueden contar su historia, por aquellos que se han perdido en las sombras. A medida que me sumergía en el abismo de las desapariciones, la ciudad que creía conocer comenzó a mostrar un rostro diferente, uno oscurecido por secretos y silencios. Yo, Luis Mendoza, con mi placa y mi determinación, me encontraba ahora navegando en un mar de incertidumbres. Las víctimas, personas de distintas edades y estratos sociales, se habían esfumado como si la tierra se las hubiera tragado. Al principio, parecía que no había nada que las conectara, pero pronto comencé a notar patrones. Lugares de desaparición cercanos a construcciones gubernamentales, tiempos que coincidían con eventos políticos importantes, y una sombra que se cernía sobre cada caso: el silencio y la indiferencia de aquellos en el poder. Decidí seguir la pista de estos patrones, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el asunto. Una noche, mientras revisaba archivos y mapas de la ciudad, trazando líneas imaginarias entre los puntos de desaparición, un escalofrío recorrió mi espalda. Había un patrón, sí, pero uno que sugería una complicidad a niveles más altos de lo que había imaginado. Mis indagaciones me llevaron a las puertas de los poderosos, a aquellos cuyas decisiones moldeaban la vida de la ciudad. Pero cada intento de obtener respuestas se encontraba con muros de burocracia y miradas esquivas. Era como si un velo invisible protegiera el secreto que estaba tratando de desentrañar. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí que me seguían. Aceleré el paso, girando en callejones oscuros, tratando de despistar a mi perseguidor. Finalmente, en una callejuela mal iluminada, fui confrontado. Dos figuras encapuchadas emergieron de las sombras, sus rostros ocultos, sus intenciones claras.
Deja de investigar las desapariciones, gruñó uno de ellos con una voz que destilaba amenaza. Estás jugando con fuego, Mendoza. Aléjate mientras puedas. Quise responder, pero en un instante, se marcharon tan misteriosamente como habían aparecido. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi frente. Esta confrontación era una clara señal de que estaba pisando terreno peligroso, pero también una confirmación de que estaba cerca de algo grande, algo que alguien quería mantener oculto a toda costa. Regresé a mi hogar esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía proceder con cautela, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Algo oscuro se escondía en las sombras de la ciudad, algo que conectaba las desapariciones con los altos cargos, y yo estaba decidido a descubrirlo. Este caso se había convertido en algo más que una serie de desapariciones, era un rompecabezas que amenazaba con sacudir los cimientos de la ciudad. Y yo, Luis Mendoza, estaba en el centro de él, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para sacar la verdad a la luz. La lucha contra las sombras de la ciudad acababa de comenzar. Después del enfrentamiento con las figuras encapuchadas, mi determinación se fortaleció. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque ese camino me llevara directo al corazón de las tinieblas. Las advertencias y las amenazas no harían más que impulsarme a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Comencé a centrar mi atención en lugares olvidados de la ciudad, esos rincones abandonados donde la civilización parece haberse retirado, dejando atrás solo ecos de su presencia. Fábricas en desuso, almacenes vacíos, instalaciones subterráneas, todos ellos sitios reportados como los últimos lugares donde se vieron a algunas de las víctimas. En uno de esos lugares, una antigua planta industrial a las afueras de la ciudad, encontré la primera pista tangible. Al principio, parecía otro edificio abandonado, consumido por el tiempo y el olvido. Pero al adentrarme en sus entrañas, noté algo inusual. Había un área donde los escombros y la suciedad parecían haber sido removidos recientemente. Siguiendo mi instinto, empecé a excavar entre los restos, y fue entonces cuando encontré algo que desafió toda lógica, un fragmento de metal con una textura y un diseño que tras llevarla a analizar no correspondían a ninguna tecnología conocida por la humanidad, al menos ninguna que conociera los científicos de la policía. Este descubrimiento fue como abrir una puerta a un nuevo mundo, uno lleno de posibilidades aterradoras. ¿Qué era ese objeto? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y qué relación tenía con las desapariciones? Mi mente bullía con preguntas, pero mi instinto me decía que debía seguir adelante, que estaba a punto de destapar algo grande. Mi investigación en la planta industrial me llevó a otros hallazgos similares. En cada uno de estos lugares abandonados, encontraba indicios de una presencia extraña, casi alienígena. Piezas de maquinaria que no parecían de este mundo, huellas de energías desconocidas, y siempre, esa sensación de estar siendo observado desde las sombras. Fue durante una de estas incursiones nocturnas cuando sucedió el ataque. Mientras examinaba un antiguo almacén ferroviario, sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrojado al suelo por una fuerza increíble. Rodé por el suelo, tratando de ver a mi atacante, pero solo pude distinguir una figura sombría que se movía con una velocidad y una agilidad sobrehumanas. Me defendí como pude, confiando en mis años de entrenamiento policial. Pero estaba claro que no me enfrentaba a un simple humano. La figura se movía con una gracia y una fuerza que parecían desafiar las leyes de la física. Cada golpe que lograba asestar parecía no tener efecto alguno. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré poner distancia entre mi atacante y yo. Aproveché ese momento para huir, corriendo a través de los oscuros pasillos del almacén, sintiendo cada segundo que la muerte me pisaba los talones. Logré escapar por poco, mi corazón latiendo a un ritmo frenético, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Aquella noche, mientras las sombras de la ciudad se cernían sobre mí, supe que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. Algo siniestro y desconocido se escondía en los ecos de la oscuridad, y yo estaba determinado a sacarlo a la luz, sin importar el coste personal. Tras el encuentro en el almacén, mis sospechas se transformaron en una convicción inquebrantable.
Estaba claro que no solo me enfrentaba a un misterio convencional de desapariciones, sino que había algo mucho más grande y peligroso en juego. Decidido a llegar al fondo del asunto, comencé a tirar de los hilos que se entrelazaban entre las sombras de la ciudad. Mis investigaciones me llevaron a una red de intrigas y secretos que se extendía mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Los fragmentos de tecnología avanzada que había encontrado eran solo la punta del iceberg. Empecé a unir los puntos, rastreando las desapariciones, los objetos extraños, y una serie de comunicaciones codificadas que apuntaban a una conclusión estremecedora, un complot que involucraba a altos cargos del gobierno y a entidades no humanas, seres alienígenas que parecían estar operando en nuestro propio planeta. Cada descubrimiento me sumergía más en un mundo de paranoia y misterio. Comencé a sentir que estaba siendo observado a cada momento, que cada sombra podía esconder un observador secreto. Pero no me detuve, no podía hacerlo. La verdad estaba ahí fuera, y yo tenía que encontrarla, sin importar el riesgo. Fue entonces cuando recibí la visita directa de los agentes del gobierno. Aparecieron en mi apartamento una noche, como sombras emergiendo de las paredes. Eran hombres de aspecto severo, con trajes oscuros y miradas frías que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Detective Mendoza, dijo el que parecía ser el líder, su voz tan fría como el acero. Está metiendo su nariz donde no le corresponde. Le aconsejo encarecidamente que deje de investigar las desapariciones y olvide todo lo que cree saber. Sus palabras eran una mezcla de amenaza y advertencia. Pero ya había llegado demasiado lejos para simplemente dar marcha atrás. No puedo hacer eso, respondí con firmeza. Hay personas desaparecidas, posiblemente en peligro. Es mi deber encontrarlas. El hombre sonrió con desdén. No entiende, ¿verdad? Esto es más grande que usted, más grande que todos nosotros. Si sigue por este camino, no solo pondrá en peligro su vida, sino también las de aquellos que le rodean. Con esas palabras, se marcharon tan repentinamente como habían llegado, dejándome con una sensación de inquietud que se arraigó profundamente en mi ser. Sabía que lo que decían era cierto, estaba jugando un juego peligroso, un juego que podría costarme todo. Pero también sabía que no podía detenerme ahora. Algo oscuro y corrupto se estaba gestando en las entrañas de la ciudad, y yo era posiblemente la única persona capaz de detenerlo. Con cada día que pasaba, la red del engaño se hacía más clara en mi mente. Estaba involucrado en una lucha no solo contra fuerzas desconocidas, sino también contra aquellos que se suponía debían protegernos. Estaba solo en esto, un hombre contra un enemigo incomprensible. Pero no importaba. Tenía que seguir adelante, por la verdad, por la justicia, por aquellos que habían desaparecido en las sombras. A pesar de las amenazas y los riesgos evidentes, mi compromiso con la verdad me mantuvo firme en mi propósito. Comprendí que enfrentar solo esta red de engaños sería un suicidio, necesitaba aliados, personas que compartieran mi sed de verdad y justicia, aunque fuera desde las sombras. Fue entonces cuando encontré a los inesperados aliados que cambiarían el curso de mi investigación, un grupo clandestino de hackers conocidos como Los Ojos de la Noche. Conocía Los Ojos de la Noche en un foro encriptado de la Dark Web, un lugar donde se reunían mentes que no se conformaban con la versión oficial de las cosas. Al principio, se mostraron escépticos de mis intenciones, pero mi sinceridad y las pruebas que había reunido les convencieron de que mi lucha era genuina. Acordamos encontrarnos en un lugar seguro, un viejo almacén en las afueras de la ciudad, lejos de oídos y ojos indiscretos. Esa noche, bajo el manto oscuro de una ciudad que ocultaba más secretos de los que podía imaginar, conocí a mis nuevos aliados. Eran un grupo diverso, desde un joven genio de la informática hasta una exmilitar convertida en activista. Lo que compartían era un profundo descontento con el estado actual del mundo y una habilidad excepcional para buscar la verdad en los rincones más oscuros de la red. Juntos, comenzamos a desenredar la complicada red de engaños. Los hackers pudieron infiltrarse en bases de datos gubernamentales altamente protegidas, obteniendo información que confirmaba algo que parecía delirante: el gobierno había establecido un acuerdo con seres de otro mundo. Las desapariciones eran parte de un trato oscuro, un intercambio de vidas humanas por tecnología avanzada.
Mientras profundizábamos en nuestras investigaciones, la sensación de peligro se intensificaba. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, desafiando a poderes que no dudarían en aplastarnos si nos descubrían. Y esa noche, nuestro peor temor se materializó. Estábamos en el almacén, rodeados de pantallas y cables, cuando de repente las luces se apagaron. Un silencio opresivo llenó la habitación antes de ser interrumpido por el sonido de cristales rompiéndose y botas golpeando el suelo. Habían venido por nosotros. Lo que siguió fue un caos absoluto. Disparos resonaron en el aire mientras nos esforzábamos por encontrar una salida. Cada uno de nosotros luchaba desesperadamente por sobrevivir, usando todo lo que teníamos a mano como arma. La exmilitar demostró sus habilidades en combate, neutralizando a varios atacantes, mientras los hackers y yo nos abríamos camino a través del laberinto de estantes y cajas. Finalmente, logramos llegar a una de las salidas de emergencia que habíamos preparado con antelación, esperando que algo así ocurriera. Corrimos por las calles desiertas, con el sonido de las sirenas acercándose. Sabíamos que, a partir de ese momento, seríamos perseguidos no solo por las fuerzas desconocidas que querían mantener su secreto, sino también por el propio gobierno. Esa noche, bajo la sombría luz de la luna, formamos un pacto. Los ojos de la noche y yo, unidos en una causa común, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para exponer la verdad al mundo. La lucha acababa de comenzar, y aunque el camino por delante era incierto y peligroso, sabíamos que juntos teníamos una oportunidad de hacer una diferencia real. La alianza con los ojos de la noche había inyectado un nuevo vigor en mi búsqueda de la verdad. Continuando con el uso de su habilidad para infiltrarse en las redes más seguras, descubrimos la existencia de un laboratorio secreto, un lugar donde se llevaban a cabo experimentos que desafiaban toda comprensión humana. Esta instalación parecía ser el nexo de toda la actividad alienígena y gubernamental que habíamos descubierto hasta ahora. Ubicado en un paraje aislado, el laboratorio estaba disfrazado como una instalación de investigación convencional. Pero sabíamos que bajo esa fachada se escondían secretos que podrían cambiar el curso de la historia humana. Decidimos investigar el lugar en persona, conscientes de los riesgos que implicaba tal incursión. La noche de nuestra operación era una sinfonía de sombras y silencios. Vestidos de negro y equipados con herramientas proporcionadas por mis aliados hackers, nos infiltramos en el complejo. Lo que encontramos dentro superó nuestras más oscuras imaginaciones. El laboratorio era un laberinto de tecnología avanzada, con equipos y aparatos cuya función solo podíamos especular. Pantallas mostraban datos en lenguajes desconocidos, y en el centro de todo, una serie de cámaras de contención que albergaban lo inimaginable, seres de otro mundo, criaturas que desafiaban toda descripción lógica. Mientras explorábamos, descubrimos documentos que detallaban los experimentos realizados en el lugar. Era una mezcla perturbadora de ciencia y pesadilla, experimentos en seres humanos, fusiones de tecnología alienígena y humana, y planes para algo mucho más grande y aterrador. Sin embargo, nuestra presencia no pasó desapercibida. Las alarmas comenzaron a sonar, llenando el aire con un zumbido ensordecedor. Las fuerzas de seguridad del laboratorio nos emboscaron, armadas y preparadas para eliminar cualquier intrusión. Lo que siguió fue una lucha desesperada por la supervivencia. Mis habilidades como detective, combinadas con el entrenamiento militar de mi aliada y la astucia de los hackers, nos permitieron enfrentar a nuestros atacantes. Intercambiamos disparos en los corredores iluminados por luces intermitentes, utilizando cada esquina y cada puerta como cobertura. En medio del caos, logramos acceder a una de las terminales principales del laboratorio. Uno de los hackers, bajo una lluvia de balas, descargó la mayor cantidad de datos posible en un dispositivo portátil. Era una carrera contra el tiempo, con cada segundo acercándonos más a una captura o muerte segura. Finalmente, con los datos en nuestro poder, ejecutamos una retirada estratégica. Corrimos a través de los pasillos, evadiendo a nuestros perseguidores, hasta que encontramos una salida de emergencia. El aire fresco de la noche nunca había sido tan bienvenido. En menos de 5 segundos llegó nuestro vehículo de extracción y nos subimos rápidamente para desaparecer lo más lejos posible. Nos alejamos del laboratorio, corazones palpitando y mentes aceleradas por la adrenalina. Habíamos conseguido información crucial,
pero a un costo enorme. Estábamos más expuestos que nunca, y ahora, más que nunca, éramos un blanco para fuerzas que no se detendrían ante nada para mantener su secreto. Mientras nos alejábamos en la oscuridad, con las luces apagadas, sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo la punta del iceberg. La verdad oculta era mucho más profunda y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Pero ahora, armados con este nuevo conocimiento, estábamos un paso más cerca de exponer la oscuridad que se ocultaba bajo la superficie de nuestra realidad. La atmósfera de peligro y paranoia se había intensificado desde nuestra incursión en el laboratorio secreto. Cada sombra parecía acecharme, cada rincón de la ciudad se había transformado en un potencial escondite para mis perseguidores. Yo, Luis Mendoza, había pasado de ser el cazador a ser la presa en este juego peligroso de gato y ratón. La sensación de estar siendo constantemente vigilado se convirtió en una certeza cuando intenté reunirme con uno de mis informantes más confiables. Era una fría noche de otoño, la luna colgaba baja en el cielo, arrojando una luz pálida sobre las calles desiertas. Habíamos acordado encontrarnos en un viejo café en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde solíamos intercambiar información. Sin embargo, desde el momento en que salí de mi apartamento, supe que algo no iba bien. Una sensación inquietante de estar siendo seguido se apoderó de mí. Miré por el espejo retrovisor de mi coche varias veces, convencido de que algún vehículo me estaba siguiendo, pero las calles detrás de mí siempre estaban vacías. La tranquilidad se rompió cuando, al girar en una calle menos transitada, un coche negro se lanzó desde una bocacalle y comenzó a perseguirme. No había duda, era un coche gubernamental, uno de esos modelos que no se ven a menudo en las calles. Sus faros eran como ojos depredadores en la oscuridad, fijos en su presa. Lo que siguió fue una persecución frenética a través de la ciudad. El rugido de los motores rompía el silencio nocturno, mientras mi coche zigzagueaba a través del tráfico escaso, intentando desesperadamente sacudirme a mis perseguidores. Las calles se convirtieron en un laberinto de luces y sombras, cada giro una decisión de vida o muerte. La habilidad de mis perseguidores era innegable. Cada vez que lograba poner algo de distancia entre nosotros, volvían a aparecer, implacables. Utilizaba todas las técnicas de conducción que conocía como policía, pero era incapaz de ampliar la distancia entre los dos vehículos. Peor aún, en un momento dado, su coche se acercó peligrosamente, intentando embestirme. Giré el volante en el último segundo, escuchando el chirrido de los neumáticos y el choque metálico cuando su vehículo golpeó un poste de luz. Aproveché ese momento para tomar una ruta más complicada, conduciendo a través de calles estrechas y laberínticas del casco antiguo de la ciudad. Los edificios altos parecían cerrarse sobre mí, las sombras alargándose como si intentaran atraparme. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, logré perderlos. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético y las manos temblando en el volante, me detuve en un área segura para recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, esperando que las sombras no revelaran nuevas amenazas. Esa noche no me reuní con uno de mis informantes. Era demasiado peligroso. No podía regresar a mi apartamento, así que me dirigí a un hotel apartado por rutas indirectas. Me registré bajo un nombre falso, siempre vigilante, siempre esperando que el peligro emergiera de la oscuridad. La persecución había sido un claro mensaje: mis enemigos no solo sabían de mis movimientos, sino que estaban dispuestos a todo para detenerme. Pero lejos de amedrentarme, esta experiencia solo reforzó mi determinación. Ahora más que nunca, estaba decidido a exponer la verdad, sin importar los riesgos. La lucha contra las sombras de la ciudad, contra aquellos que se escondían detrás de las cortinas del poder, continuaría. Era un camino solitario y peligroso, pero era un camino que debía recorrer. Las vidas perdidas y las verdades ocultas merecían ser reveladas, y yo era el único que podía hacerlo. Después de la persecución nocturna, me había vuelto aún más cauteloso, moviéndome en las sombras de una ciudad que ya no reconocía como mía. Los días se habían convertido en un constante juego de escondite, mientras continuaba uniendo las piezas del rompecabezas que había descubierto. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar, un encuentro directo con la realidad extraterrestre que se escondía detrás de todo. La oportunidad se presentó de manera inesperada.
una fuente anónima me había contactado con información sobre una reunión clandestina en un almacén abandonado en la periferia de la ciudad. Sin saber qué esperar, avisé al grupo, y armado solo con mi pistola y mi determinación, decidí investigar. La noche era particularmente oscura, con una luna nueva que apenas iluminaba el paisaje urbano. El almacén, una estructura desgastada y olvidada, se alzaba como un monumento a tiempos mejores. Me adentré con cautela, cada paso resonando en el vasto espacio vacío. Dentro, me encontré con una escena que desafió toda comprensión. En el centro del almacén había una figura no humana, su piel brillaba con un matiz iridiscente bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas. Era alto, delgado, con una anatomía que desafiaba las proporciones humanas. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían absorber la poca luz del lugar. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos fijamente, humano y alienígena, cada uno evaluando al otro. Un torrente de emociones me inundó, miedo, asombro, curiosidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tensa calma se rompió. Un grupo de hombres armados irrumpió en el almacén, gritando y apuntando sus armas hacia nosotros. Instintivamente, supe que no estaban ahí para negociar, su intención era clara y mortal. En un instante, el almacén se convirtió en un campo de batalla. El alienígena reaccionó con una velocidad sobrenatural, moviéndose con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Por un momento, pareció que podía manejar la situación, pero pronto quedó claro que estaba en desventaja numérica. Instintivamente, recurrí a mis habilidades policiales. Busqué cobertura detrás de una pila de cajas y comencé a devolver el fuego. Cada disparo tenía que contar, cada movimiento debía ser calculado. En ese caos, una extraña alianza se formó entre el alienígena y yo. Éramos dos seres de mundos diferentes, luchando juntos por nuestra supervivencia. La batalla fue intensa y brutal. Balas silbando, gritos, el sonido metálico de los impactos. En un punto crítico, cuando una granada aturdió al alienígena, me lancé hacia él, arrastrándolo hacia una salida de emergencia que había visto al entrar. Juntos, logramos escapar al aire fresco de la noche, dejando atrás el sonido de la batalla. Una vez a salvo, el alienígena y yo nos miramos por un momento. Había tanto que quería preguntar, tanto que quería entender. Pero antes de que pudiera hablar, se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche con una agilidad fantasmal. Esa noche, mientras me alejaba del almacén, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Había tenido un encuentro cercano con un ser de otro mundo, había luchado a su lado y había escapado por poco de la muerte. La magnitud de la situación se hizo clara, no solo estaba luchando contra una conspiración humana, sino también contra fuerzas extraterrestres que estaban más allá de mi comprensión. El mundo tal como lo conocía había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como una investigación de desapariciones se había convertido en algo mucho más grande y aterrador. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, mi determinación de descubrir la verdad y exponer la conspiración era más fuerte que nunca. La lucha continuaría, sin importar lo desconocido y peligroso que pudiera ser el camino por delante. Tras mi encuentro con el ser de otro mundo, mi comprensión de la realidad y mi sentido del deber se intensificaron. La existencia de vida extraterrestre y su interacción con nuestro gobierno no era ya una teoría, sino una verdad alarmante que debía ser expuesta. Pero mientras me preparaba para dar el siguiente paso, una terrible noticia sacudió mi mundo, los ojos de la noche, mis aliados hackers, habían sido atacados. Recibí la llamada en medio de la noche, una voz apresurada y asustada en el otro extremo de la línea. Han venido por nosotros, decía, necesitamos ayuda. Sin dudar, tomé mi pistola y me dirigí hacia su escondite, un apartamento en un barrio marginal de la ciudad. Al llegar, todo estaba sumido en un infierno. El lugar estaba siendo asaltado por un grupo armado, sus rostros ocultos tras máscaras balísticas. No eran simples ladrones o pandilleros, su disciplina y equipo indicaban que eran agentes gubernamentales o algo peor. Sin tiempo para un plan detallado, actué por instinto. Sabía que tenía que entrar y sacar a mis aliados antes de que fuera demasiado tarde. Me abrí camino hacia el interior, utilizando mi experiencia y entrenamiento policial.
Cada esquina era un potencial punto de emboscada, cada habitación una posible trampa. El enfrentamiento fue brutal y directo. Intercambié disparos con los atacantes, utilizando el entorno a mi favor. En un momento, un atacante me sorprendió desde un costado, pero logré neutralizarlo con un movimiento rápido y preciso. La adrenalina fluía por mis venas, cada movimiento era una cuestión de vida o muerte. Finalmente, encontré a los hackers. Estaban atrincherados en una habitación, defendiéndose como podían. «Tenemos que salir de aquí», grité, dirigiéndolos hacia una salida trasera que habíamos establecido para emergencias. Mientras huíamos, uno de los hackers, Jade, me entregó un disco duro. «Es información vital», dijo con voz entrecortada, sobre los planes de los alienígenas y el gobierno. A pesar de la situación, la importancia de esa información no se me escapó. Escapamos por los pelos, evadiendo a nuestros perseguidores en una frenética carrera a través de callejones oscuros y calles abandonadas. Era evidente que nos habían subestimado, pero también sabíamos que no podríamos subestimarlos a ellos. Nos separamos para disminuir la posibilidad de ser rastreados, acordando mantenernos en contacto de manera encubierta. Una vez a salvo, examiné el disco duro. La información que contenía era explosiva. Detallaba los planes de los alienígenas para la Tierra, una agenda que implicaba no solo experimentación y acuerdos clandestinos, sino también planes a largo plazo que podrían alterar el destino de la humanidad. Eran planes que hablaban de colonización, de manipulación genética, de un cambio en el equilibrio del poder mundial. La magnitud de lo que descubrí esa noche me dejó atónito. Estábamos luchando contra una conspiración que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El costo de la verdad era alto, pero ahora más que nunca, estaba convencido de que debía ser revelada. La lucha contra esta sombría alianza entre nuestro propio gobierno y seres de otro mundo se había vuelto personal. No solo luchaba por las víctimas de las desapariciones o por mis aliados, sino también por el futuro incierto de la humanidad. Con esta nueva información en mi poder, sabía que debía actuar rápido. La verdad tenía un costo, y estaba dispuesto a pagarlo, sin importar las consecuencias. Con la revelación de los planes alienígenas y la participación del gobierno, comprendí que la hora de actuar era ahora. La información que había en nuestras manos no solo confirmaba nuestras peores sospechas, sino que también planteaba un riesgo inminente para la humanidad. Mi equipo de hackers, los ojos de la noche, y yo, decidimos que era el momento de llevar esta verdad a la luz. Nuestro objetivo era claro: exponer el complot al público, a través de los medios de comunicación. El plan era arriesgado y requirió de toda nuestra habilidad y astucia. Coordinamos una serie de transmisiones simultáneas a varios medios de comunicación importantes, asegurándonos de que la información se difundiera tan ampliamente que no pudiera ser ignorada ni encubierta. Nos reunimos en un lugar seguro, una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, para realizar la transmisión. Los hackers prepararon los equipos necesarios para emitir la señal, mientras yo me encargaba de la seguridad, sabiendo que pronto llamaríamos la atención de aquellos que querían mantener este secreto. Fue imposible, salvo un pequeño corte en las transmisiones, no conseguimos emitir absolutamente nada, y aún peor, no pasó mucho tiempo antes de que nuestra posición fuera comprometida. Claramente esperaban un movimiento similar. Un grupo de agentes gubernamentales, fuertemente armados y claramente no dispuestos a negociar, rodearon el edificio. Estábamos atrapados, pero decididos a cumplir nuestra misión. La confrontación fue inminente. Mientras los hackers trabajaban frenéticamente para evitar perder la información, yo me preparé para repeler el asalto. Utilicé todo lo que había aprendido en mis años de servicio, cada táctica y cada truco que conocía para mantener a los atacantes a raya. Los primeros intercambios de disparos estallaron, resonando en el amplio espacio de la bodega. Me movía con agilidad, buscando ángulos y oportunidades, disparando con precisión. Los agentes avanzaban con una determinación fría, usando tácticas de supresión y avanzando sistemáticamente. A pesar de mi resistencia, era evidente que estábamos en desventaja numérica y de fuego. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de ser abrumados. Sin embargo, los hackers lograron recuperar la información a los medios.
Con el fracaso de la misión, nuestro objetivo se convirtió en escapar con vida. Utilizamos un pasaje secreto que habíamos preparado para una situación de emergencia, una salida oculta que nos llevó a un laberinto de túneles subterráneos. La persecución no se hizo esperar. Los agentes nos siguieron a través de los túneles, un juego mortal de gato y ratón en la oscuridad. La tensión era palpable, cada sonido y cada sombra podían ser el preludio de un enfrentamiento final. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergimos a la superficie en una parte distante de la ciudad. Estábamos exhaustos, heridos y sacudidos, pero vivos y con la satisfacción de haber cumplido nuestra misión. Después de la peligrosa misión de exponer la conspiración, que había fracasado estrepitosamente, mi equipo de hackers, los ojos de la noche, y yo nos vimos obligados a buscar refugio. La divulgación de la información había causado un terremoto en los medios y en la opinión pública, pero también había hecho que nos convirtiéramos en los objetivos más buscados por aquellos implicados en el complot. Encontramos refugio en un lugar que habíamos preparado para una eventualidad como esta, un viejo almacén en la zona industrial, reconvertido en una fortaleza improvisada. El lugar estaba equipado con suministros básicos, algunas armas y un sistema rudimentario de seguridad. Era un bastión temporal, un lugar para recoger fuerzas y planificar nuestro próximo movimiento. Sin embargo, el enemigo no tardó en localizarnos. La tranquilidad del refugio se vio interrumpida cuando nuestros sensores de movimiento detectaron actividad en el perímetro. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran, pero la rapidez con la que sucedió nos tomó por sorpresa. El ataque fue brutal y directo, como todos los anteriores. Un escuadrón de asalto, bien equipado y entrenado, rodeó el almacén. Escuchamos el zumbido de drones sobrevolando el área y el murmullo de voces dando órdenes. Estábamos atrapados, pero no indefensos. Acostumbrados a este tipo de asaltos, estábamos preparados para defender nuestro refugio con uñas y dientes. Aunque éramos superados en número y armamento, teníamos la ventaja de conocer el terreno y de tener una determinación férrea. Los hackers, aunque no eran combatientes experimentados, mostraron un coraje asombroso, dispuestos a luchar por la verdad que habíamos desvelado. La batalla comenzó con una lluvia de balas atravesando las frágiles paredes del almacén. Nos movíamos con agilidad, devolviendo el fuego y utilizando cada rincón como cobertura. Los drones presentaban un desafío particular, equipados con cámaras y armas, pero logramos derribar varios con disparos bien dirigidos. La lucha se intensificó, convirtiéndose en un caos de explosiones, disparos y gritos. En un momento, una granada de aturdimiento explotó cerca, dejándonos desorientados. Aprovechando esto, los atacantes irrumpieron en el almacén. El combate cuerpo a cuerpo era inevitable. La militar y yo, los únicos con experiencia en combate, dirigíamos los movimientos para enfrentar a los asaltantes. Cada golpe, cada disparo era un paso hacia la supervivencia. A mi lado, los hackers luchaban con una valentía inesperada, defendiendo no solo sus vidas sino también la información que habíamos trabajado tan duro por revelar. La batalla parecía interminable, pero finalmente logramos repeler el asalto. El suelo del almacén estaba cubierto de casquillos de bala, escombros y las marcas de una lucha desesperada. Estábamos exhaustos, heridos, pero vivos. Habíamos defendido con éxito nuestro refugio, pero sabíamos que era solo una victoria temporal. En los momentos de calma que siguieron, mientras atendíamos nuestras heridas y reorganizábamos nuestras defensas, la realidad de nuestra situación se hizo más evidente. Habíamos desatado las fuerzas de un enemigo poderoso y despiadado, y nuestra lucha estaba lejos de terminar. Pero a pesar del peligro y la incertidumbre, nuestra determinación permanecía inquebrantable. La verdad que habíamos descubierto era demasiado importante para ser silenciada, y estábamos dispuestos a luchar hasta el final para protegerla. La última resistencia había comenzado, y estábamos en el centro de ella, luchando por algo mucho más grande que nosotros mismos. En las sombrías horas que siguieron a nuestra defensa del refugio, una verdad ineludible comenzó a asentarse en mi mente. A pesar de nuestra tenacidad y las pequeñas victorias que habíamos logrado, la magnitud de lo que enfrentábamos era abrumadora. Teníamos suerte de que no quisieran llamar la atención, porque si desplegasen todo su poder quedaríamos inmediatamente relegados al olvido.
La suerte nos estaba sonriendo, pero no tardaría en agotarse. Estábamos inmersos en un conflicto que se extendía mucho más allá de lo que un grupo de valientes hackers, una militar y un detective podían combatir solos. Era una lucha contra un enemigo incrustado en las estructuras más profundas del poder mundial, respaldado por tecnologías y seres más allá de nuestra comprensión. La desesperación comenzó a anidar en mi pecho, pero no era el momento de rendirse. Teníamos que intentar una última maniobra, algo que pudiera cambiar el curso de este conflicto desigual. Tras una larga discusión con los ojos de la noche, decidimos que nuestra única opción era realizar un último y audaz esfuerzo para llevar la verdad al nivel más alto posible, una transmisión en vivo a nivel mundial que revelara todo lo que sabíamos. El plan era arriesgado al extremo. Requería infiltrarnos en una estación de transmisión por satélite, una bien protegida por el gobierno, para emitir nuestra información directamente a los medios de comunicación globales, redes sociales, y cualquier plataforma disponible. Era una misión suicida, pero era nuestra única esperanza. Nos preparamos para la misión con meticulosidad. Cada miembro del equipo tenía un papel crucial que desempeñar, desde la infiltración y el hackeo hasta la defensa y la cobertura. La noche elegida para la operación era sin luna, proporcionando la oscuridad necesaria para moverse sin ser detectados. Nos acercamos a la estación de transmisión en las primeras horas de la mañana, cuando la oscuridad comenzaba a ceder ante los primeros rayos del amanecer. El complejo estaba fuertemente vigilado, con patrullas y cámaras de seguridad en abundancia. Usando equipo de interferencia electrónica proporcionado por los hackers, logramos desactivar las cámaras y evadir a los guardias. Infiltrarse en el edificio fue la parte más fácil, parecía que por fin nos habíamos adelantado y que esto no lo esperaban. El verdadero desafío comenzó cuando accedimos al centro de control. Mientras los hackers trabajaban frenéticamente para tomar control de la transmisión, yo me preparaba para defender nuestra posición. Sabíamos que una vez que comenzara la transmisión, seríamos un blanco fácil. El momento llegó. Con un clic final, la señal fue secuestrada, y comenzamos nuestra transmisión. Pero nuestra victoria fue efímera. Conocían nuestro movimiento y las comunicaciones estaban bloqueadas desde ese terminal. Era imposible que supieran nuestros planes. Las fuerzas de seguridad, alertadas por nuestra presencia, comenzaron a asaltar el centro de control. Lo que siguió fue un tiroteo frenético. A pesar de nuestra preparación y coraje, estábamos siendo superados. Las balas volaban, los gritos llenaban el aire, y el sonido de la lucha era ensordecedor. En medio del caos, me di cuenta de que no podríamos mantener nuestra posición por mucho tiempo. Ordené a los hackers que abandonaran el lugar mientras yo proporcionaba cobertura. Era una decisión desgarradora, pero necesaria. Uno a uno, fueron escapando, hasta que solo quedé yo, enfrentando solo a las fuerzas que se cerraban sobre mí. En el último momento, cuando parecía que mi suerte estaba sellada, una oportunidad de escape se presentó. Con una ráfaga de disparos para abrirme camino, corrí hacia una salida de emergencia, escapando por poco del asalto. Tras salir, conseguí entrar en un sumidero donde me escondí. Mientras el sol comenzaba a elevarse, marcando el amanecer de un nuevo día, me encontré solo, herido y exhausto, pero vivo. La transmisión no había sido un éxito, y había tenido un costo personal enorme. La desesperación del amanecer se mezclaba con la determinación. La lucha estaba lejos de terminar. En ese momento, supe que la batalla que había comenzado era mucho más grande que yo, pero no me permitiría rendirme. La lucha por la verdad y la justicia debía continuar, sin importar lo desesperadas que pudieran ser las circunstancias. Pasé varios días en el conducto antes de atreverme a salir. El hueco era estrecho y solo había conseguido entrar gracias a mi constitución delgada. Al ser un edificio civil, parece que habían abandonado el lugar, a sabiendas de que no intentaríamos dos veces la misma estrategia. Regresé andando en la noche, en dirección a la civilización. Una vez allí tomé otra habitación de hotel para poder ducharme y me puse en contacto de nuevo con lo poco que quedaba del grupo. Tras el amanecer de la desesperación, las piezas del juego se movieron hacia una confrontación inevitable. Era claro que debíamos actuar, y rápido, para evitar un desenlace catastrófico. Reuniendo a mis aliados, los ojos de la noche,
elaboramos un plan para enfrentar directamente a las fuerzas detrás del complot. A través de nuestras investigaciones, habíamos localizado un centro de operaciones donde los líderes del complot, tanto humanos como alienígenas, se reunirían para acelerar sus siniestros planes. La confrontación final tendría lugar en un complejo gubernamental altamente secreto, oculto en las montañas. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero estábamos decididos a hacer todo lo posible para detenerlos. Esto era un todo o nada. Seguramente pereciéramos incluso si conseguíamos cumplir con nuestro objetivo. Avanzamos hacia el complejo en la oscuridad de la noche, armados y preparados para lo peor. La tensión era palpable, cada uno de nosotros sabía que esta era nuestra última misión. El complejo estaba fuertemente custodiado, pero gracias a nuestra planificación y a los dispositivos de interferencia electrónica de los hackers, logramos infiltrarnos sin ser detectados. Una vez dentro, nos dividimos en dos equipos, uno dirigido por mí para enfrentar a los líderes del complot y otro por los hackers para tomar el control del sistema de seguridad y comunicaciones del complejo. La batalla estalló cuando nos encontramos con las fuerzas de seguridad del complejo. Eran soldados bien entrenados, pero nosotros teníamos la ventaja de la sorpresa y una determinación férrea. El sonido de los disparos y las explosiones llenaron el aire, un caos de fuego y furia. Mientras los hackers trabajaban para controlar el sistema de comunicaciones, mi equipo y yo nos abrimos paso hacia el corazón del complejo. Allí, nos enfrentamos no solo a soldados humanos, sino también a seres extraterrestres. Eran criaturas imponentes, con habilidades y tecnologías que desafiaban todo lo que conocíamos. Pero estábamos decididos a luchar hasta el final. La confrontación fue brutal. Los alienígenas eran formidables en combate, pero nosotros teníamos algo que ellos no poseían, un motivo para luchar más allá de la supervivencia, una causa justa. Cada disparo, cada movimiento táctico, estaba imbuido con la urgencia de nuestra misión. En medio de la batalla, logré llegar a la sala de control, donde los líderes del complot estaban coordinando sus planes. Confronté a humanos y extraterrestres por igual, desafiándolos con la verdad que ahora estaba al descubierto. En ese momento crítico, se desató un combate feroz. Era un enfrentamiento no solo de fuerzas, sino también de ideales. Mientras luchábamos, los hackers lograron grabar evidencia en vivo de la batalla y la presencia extraterrestre directamente de las cámaras de seguridad del complejo. El mundo debía presenciar la verdad. Finalmente, tras una lucha agotadora, conseguimos neutralizar a los líderes del complot. Los seres extraterrestres, al verse superados, optaron por retirarse, desapareciendo con tecnologías que apenas comprendíamos. La batalla había terminado, pero a un costo altísimo. El complejo estaba en ruinas, y muchos de nosotros estábamos heridos. Sin embargo, habíamos logrado nuestro objetivo, detener el complot. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas rotas del complejo, sabíamos que nuestra lucha había cambiado el curso de la historia. La confrontación final había terminado, pero las repercusiones de nuestras acciones resonarían por mucho tiempo. Nos habíamos enfrentado a lo desconocido y habíamos emergido victoriosos, pero conscientes de que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La verdad estaba ahora en nuestro poder, y era nuestro deber asegurarnos de que se preservara y protegiera en los días venideros. La batalla en el complejo gubernamental había terminado, pero la guerra que habíamos librado dejó una huella profunda y permanente. Yo, Luis Mendoza, junto a mis valientes aliados de Los Ojos de la Noche, habíamos conseguido lo impensable, desmantelar una parte significativa del complot entre los altos mandos gubernamentales y los seres extraterrestres. Sin embargo, esta victoria llegó con un alto costo personal y profesional. En las horas siguientes a la confrontación, mientras las autoridades llegaban al complejo para investigar, me encontraba sentado entre los escombros, reflexionando sobre lo ocurrido. Creíamos que habíamos expuesto al mundo una realidad que muchos se negarían a creer, pero al hacerlo, trastocarían el orden establecido. La verdad, aunque liberadora, tenía sus consecuencias. Profesionalmente, mi carrera como detective había llegado a un abrupto final. Mis acciones, aunque heroicas, no fueron vistas con buenos ojos por mis superiores. Fui despedido de la fuerza policial, acusado de insubordinación y de actuar fuera de mi jurisdicción.
Mis años de servicio, dedicación y sacrificio se desvanecieron en un instante, dejándome sin la identidad que había forjado a lo largo de mi carrera. Personalmente, las secuelas eran aún más profundas. La batalla me había dejado heridas físicas y emocionales. Noches sin dormir, recuerdos de los caídos, y la constante sensación de paranoia se convirtieron en mi nueva realidad. Había perdido amigos en el camino, valientes compañeros que habían luchado a mi lado por una causa justa. Sus rostros y sus historias permanecerían conmigo siempre, un recordatorio doloroso del precio de nuestra lucha. Los hackers, mis leales aliados, también pagaron un alto precio. Aunque habíamos logrado exponer la verdad, ellos ahora vivían en el anonimato, constantemente vigilantes ante la posibilidad de represalias. Nuestro éxito había traído luz a una oscuridad oculta, pero también nos había colocado en el centro de atención de aquellos que preferirían que esa verdad siguiera oculta. En los días siguientes, mientras mis antiguos superiores procesaban la información que habíamos revelado, me encontré en un estado de limbo. Sin mi placa, sin mi propósito anterior, me dediqué a reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que vendría. Sabía que la lucha no había terminado, lo que habíamos desentrañado era solo una parte de una red más compleja y siniestra. La victoria era agridulce. Habíamos logrado un cambio significativo, habíamos alertado al mundo sobre una amenaza oculta en las sombras, pero ¿a qué costo? Mi vida, una vez dedicada a la ley y el orden, ahora estaba sumida en incertidumbre y desconfianza. Mirando hacia el futuro, sabía que mi lucha debía continuar de una forma u otra. La revelación de la verdad había abierto nuevos caminos, y aunque mi rol en este nuevo mundo aún estaba por definirse, estaba decidido a seguir adelante. La victoria nos había costado mucho, pero también había encendido una chispa de esperanza y cambio. Los días que siguieron a la revelación del complot a las fuerzas del orden y la confrontación final fueron de una quietud tensa y amarga. Me encontré, como ex detective, en un mundo que había cambiado irrevocablemente, pero no de la manera que había esperado. Aunque la verdad sobre la alianza entre el gobierno y los seres extraterrestres había salido a la luz, las fuerzas que habíamos desafiado no se quedaron de brazos cruzados. El gobierno, en un intento desesperado por controlar la narrativa y preservar lo que quedaba de su credibilidad, tuvo una reunión con las altas esferas de la policía. A través de una campaña meticulosamente orquestada, fui retratado como un policía renegado, impulsado por teorías de conspiración y delirios de persecución. Mis descubrimientos y pruebas fueron desestimados como fabricaciones de una mente trastornada. Además, estaba bajo vigilancia constante. Dondequiera que iba, sentía los ojos del gobierno sobre mí. Mi privacidad y libertad se habían evaporado, me había convertido en un prisionero en una jaula invisible, rodeado por la sospecha y la vigilancia de aquellos que una vez juré servir. En este estado de aislamiento forzado y descrédito profesional, tomé una decisión que sabía que podría ser mi último acto de desafío: contar mi historia en secreto, documentar cada detalle, cada descubrimiento, cada batalla que habíamos librado en la sombra del complot más grande de nuestra época. Escribí en la soledad de mi apartamento, bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, registrando todo en este relato. Era mi testimonio, la verdad tal como la había vivido. Sabía que hacer esto era arriesgado, que, si me descubrían, las consecuencias serían severas. Pero también sabía que era esencial que esta historia se preservara, que algún día pudiera ser la llave para reabrir el caso y exponer completamente la verdad. Mientras escribía, reflexionaba sobre el precio del silencio, el costo que tenía que pagar por conocer la verdad y atreverme a exponerla. Había perdido mi carrera, mi reputación, y más dolorosamente, a amigos y aliados valientes. Pero a pesar de todo, no me arrepentía. Habíamos hecho lo correcto, y en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, sabía que la verdad eventualmente encontraría su camino a la luz, sin importar cuánto intentaran ocultarla. Una vez que terminé, subí mi historia a internet, un legado de nuestra lucha y la esperanza de que, en el futuro, alguien pudiera continuar lo que habíamos comenzado. Vivir en las sombras, desacreditado y vigilado, era un precio alto, pero uno que estaba dispuesto a pagar. La verdad, una vez conocida, es imposible de ignorar, y yo, Luis Mendoza, aunque silenciado y marginado, seguía siendo un guardián de esa verdad.
La historia que había escrito era mi última resistencia, un eco de la victoria que habíamos logrado y una luz en la oscuridad que aún amenazaba con envolver nuestro mundo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.